habíamos dicho que con nosotros estaría a esta hora de la mañana el mayor general retirado Rolando Rosado Mateo. Exacto. Es jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Yo lo ubico por allá, por el 2012, 13, por esos periodos, Leonel en el gobierno. Y hay un tema que está sobre la mesa, el de las drogas, principalmente la de Caucedo y todas las drogas que se han estado decomisando. Ayer en una rueda de prensa, Rosado Mateo tiró algunas perlas ahí, pidiéndole cuentas claras a las autoridades. No está viendo transparencia y ni siquiera que los números cuadran. Entonces decidimos invitarlo para seguir hablando de este tema tan palpitante y tan preocupante. Buenos días, Rosado Mateo. Muy buenos días, Yulisa, Nelson, Federico, Catherine. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. ¿Cuáles son las implicaciones? Cuando usted dice que no cuadran los números, es que inicialmente se anunciaron 9.5 toneladas, después subió a 9.8 y menudo. Uno dice, ¿cómo puede pasar eso? Fue que la pesaron mal, que no la pesaron. La quema casi precipitada, no sé si es dentro de los plazos o en cumplimiento del protocolo. Háblanos de sus dudas. Bueno, realmente no son mis dudas. Debo hacerle una precisión previa para poner en contexto el tema. Yo soy miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, vicesecretario por demás, y como tal, siendo la Fuerza del Pueblo un organismo político vivo de la sociedad dominicana, en su estructura interna tiene diferentes organismos, entre ellas una Secretaría de Seguridad y Defensa, en donde nos aglutinamos ahí, o que aglutina dentro del partido, a oficiales de amplísimas experiencias, conocimientos, y yo quizás sea uno de los que menos tenga en materia de seguridad ciudadana, seguridad pública y defensa nacional. En ese tenor, entonces, cuando ocurren eventos de esta naturaleza, como esa incautación de droga que se produjo en el puerto multimodal Caucedo, los organismos del partido se activan y comienzan a recopilar informaciones, a someterlo al proceso de análisis y obviamente de ahí surgen una serie de conclusiones, en este caso, de preguntas que fue lo que nosotros fuimos a hacer ayer en la rueda de prensa que el partido convocó y yo lo que hice fue de vocero del trabajo que había hecho el organismo vivo del partido, de la Fuerza del Pueblo, servir de vocero para expresar las inquietudes que se derivan del análisis de las informaciones que las autoridades han dado en torno a este caso. Entonces, para abordar, hecha esta precisión, para abordar su inquietud, diferencia, por ejemplo, entre datos que arrojan la página de la Procuraduría General de la República y la página de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Inicialmente, la página de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que fue donde se extrajo la información de 9.588. 9.588, ese fue el primer dato. Sí. 9.588. Correcto. Es el primer dato que da la Dirección Nacional de Control de Drogas y se supone que si ellos dan ese dato porque pesaron la droga, ¿no? Es de suponerse. En el mismo comunicado, donde está ese dato también, aparece otra serie de informaciones que por igual vamos a abordar ahí mismo. Luego, eso ocurre el día 7, eso ocurre el viernes 7, ese comunicado se produce el viernes 7, pero el domingo 15 de este mes, entonces aparece un comunicado de la Procuraduría General de la República en donde dice que la cantidad de droga incautada fue 9.889 kilogramos. Y obviamente eso llama la atención de todos los técnicos del partido que nos abocamos a hacer el análisis de ¿Cuántos kilos fue la diferencia? Bueno, son cerca de 300 kilos prácticamente. Sí. Pero eso es entre ¿ellos hablan de hallado o entre hallado y quemado? No, de los kilos hallados, no los quemados, porque ya los quemados se supone
que no fueron los 9.889, porque las autoridades tienen que dejar... Tienen que preservar una prueba. Exacto, tienen que preservar una parte claro, para representativa de esa droga para sí. poder presentarla en el caso de que vayan a haber imputaciones a nivel de tribunales, ¿verdad? Pero el resto fue incinerada. Y a nosotros también, en ese mismo orden, nos llamó la atención la rapidez con la que fue incinerada esa droga, porque si la droga es detectada jueves, amanecer viernes, 5, amanecer 6, y ya tú el lunes me está incinerando la droga, uno dice, pero espérate, ahí, porque enseguida recuérdese que tan pronto se hizo el anuncio de la detección e incautación de esa droga, eso generó una conmoción a nivel nacional. Y es una conmoción legítima porque estamos hablando de que ya con la detección de un cargamento de ese nivel, si usted se pone a ver las incautaciones que ha hecho la gestión del actual presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, indiscutiblemente, nadie puede ser mezquino. Podemos decir sin ningún temor a equivocarnos que ha sido histórica. Sin los 9.8, sin las 9.85 toneladas, sin esa. Entonces, cuando usted le agrega esta otra cantidad ahora, obviamente que tiene que preguntarse, pero ven acá, y si están incautando tanta droga, ¿cómo es que ahora aparece esta otra cantidad de droga sin precedentes aquí en República Dominicana? Y nos llamó mucho más la atención por las incongruencias, por las inconsistencias que tuvo el mismo comunicado de la DNCD versus lo que dice la Procuraduría versus lo que declara el señor presidente de la República. ¿En qué orden? Bueno, si tú me dices a mí en ese comunicado, y voy a pedirle a los jóvenes que lancen el primer slide, por favor. Si tú me dices a mí que, con declaraciones previas, que en ese decomiso de droga, en esa incautación, en esa operación participó la agencia norteamericana, la Drug Enforcement Administration, ¿verdad? La DEA. Pero cuando tú haces la nota de prensa, tú lees que ahí participó la Seguridad Militar del Puerto, que participó la Dirección General de Aduana, que participó la propia Dirección Nacional de Control de Drogas, coordinados todos por un fiscal. 5 agencias, pero tú no ves la DNCD ahí, la DEA ahí. Y uno se pregunta, pero ¿por qué dicen que la DEA participó ahí si ahí no se ve? No lo declararon, porque la agencia dijo que no la mencionaran en esa operación. Nosotros dudamos. ¿Y por qué lo dudamos? Es razón de que entonces, al día siguiente, el señor presidente de la República, en un comunicado, aparece diciendo que la DNCD y la DEA van a hacer el informe. Entonces, nosotros nos preguntamos, pero ven acá, y si la DEA no estaba en la operación, ni probablemente fue el origen de la inteligencia, supuesta inteligencia, que dio lugar al decomiso de la droga, ¿de qué informe va a hacer la DEA al respecto? Porque usted no puede, no debe, porque podría, pero no debe informar de lo que usted en apariencia no tiene ni ha participado ahí. Entonces, obviamente que ese fue otro detalle que nos llamó poderosamente la atención y nos hizo hacer más las preguntas, porque ojo con algo, que debía haber hecho la precisión antes de cualquier otra cosa. El papel nuestro como partido político que representa un segmento importante, el segundo en importancia en República Dominicana, es servir de canal de las inquietudes, de las dudas que tiene gran parte de la población dominicana hoy día, traducir esas dudas hacia las autoridades que generaron la acción para que éstas a su vez aclaren. O sea, nosotros en ningún momento, la Fuerza del Pueblo en ningún momento ha pretendido desacreditar en modo alguno ni a la Dirección Nacional de Control de Drogas per se como agencia. Mal haría yo
como expresidente de esa agencia, prestarme a ese juego. Claro. Jamás. Pues yo amo esa agencia por el trabajo que hace. Y por igual al vicealmirante Cabrera Ulloa, un oficial brillante que prestigia la dirección de esa organización y ha dado muestras suficientes. No hay que abundar mucho. Mucho menos a las autoridades de la Procuraduría General de la República, dirigida en este caso, y en este caso de esta operación, por una de las damas de hierro, con más calidad moral, con más prestigio, y para mí, nosotros nos damos un lujo tenerla al frente de esa dirección de persecución ahí en el Ministerio Público. Entonces, en ningún momento nos prestamos a hacerle el juego a los narcotraficantes, desacreditar a quienes están dando golpes. No, lo que pasa es que hay tantas nubes oscuras en estas operaciones que nosotros las hemos hecho sencillamente en forma de pregunta que se hace el pueblo dominicano hoy, y queremos sencillamente que nos digan, que nos aclaren General, qué está pasando. pero yo entiendo que cualquier ciudadano pudiera hacerse estas preguntas que ustedes bien se hacen hoy, pero tal vez usted, por la experiencia que tiene, puede ayudarnos a comprender, quizás desde su visión de experiencia, no de lo que ha ocurrido en esta oportunidad. ¿Por qué cuánto debe tardar un cargamento para ser quemado? ¿Cuál es el tiempo? ¿Para eso hay un procedimiento? ¿Es una decisión de quién? ¿A quién corresponde, por ejemplo? Bueno, quien dispone la incineración ha pasado por un proceso, esa acción. Anteriormente, la droga se almacenaba en la bóveda de la Dirección Nacional de Control de Drogas y se quemaba de manera semestral, a veces se duraba un año, dependiendo de la cantidad de droga que había. Posteriormente... ¿Siempre de esta manera, al aire libre? No, bueno, siempre sí, de esa manera, pero ahora se adoptó, creo que fue a partir del 2012, sin lugar a dudas. ¿Usted estaba al frente del 2012? Sí, yo estaba al frente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Yo estuve del 2008 hasta el 2013, junio del 2013. Y en ese año, 2012, entonces, se decidió por parte de las autoridades de la Procuraduría General de la República, que en esa materia es el jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Todos sabemos que la DNCD depende del Poder Ejecutivo, pero en materia de investigación criminal obedece al Ministerio Público y coordina con el Ministerio Público. Ellos determinaron que la droga se incinerara semanal, pero es que esa droga se decomisa un viernes, jueves, amanecer, viernes, y ya el lunes estamos quemando esa droga. Y entonces había una serie de cuestionantes ahí, por ejemplo, para solo citar un ejemplo. Oiga, cuando el jueves, amanecer viernes, bueno, el viernes, las autoridades producen el comunicado al cual nosotros nos hemos referido acá, recuérdese que eso ocasionó un revuelo internacional, porque primero la nota de la DNCD inicial insinúa casi abiertamente que esa droga vino en el contenedor que llegó de Guatemala. Y ello ocasionó que en Guatemala se armara un reperpero tan grande que el ministro, el equivalente al ministro de Interior y Policía, que es el Ministerio de Gobernación en Guatemala, tuviera que referirse al tema. Pero parece ser como que las explicaciones que dio ese ministro no fueron tan convincentes, que hizo que el presidente Arévalo de Guatemala entonces interviniera y dijera de manera categórica: no, señor, esa droga no vino de aquí. Las propias autoridades de República Dominicana admitieron que esa droga es de allá. Y entonces aquí viene el tema de las incongruencias en los comunicados, porque es una inconexión en las declaraciones, esa falta de conexión en las declaraciones vertidas por las propias autoridades, la que ha generado todas estas dudas más que respuestas. ¿Por qué? Porque ha sido la misma declaración de prensa escrita versus la declaración verbal del relacionador público la que ha provocado esto, en razón de que en el párrafo 2 del comunicado de ellos dicen que el párrafo 2, 3 y 4 señala que la droga los contenedores habían sido detectados, uno vacío y otro lleno.
Uno cargado de banano, ¿verdad? Cargado de banano y otro vacío. Y luego, en ese mismo comunicado, ocurre en el párrafo 3, pero el párrafo 4 de ese mismo comunicado, entonces dice que cuando se hace por orden del fiscal una inspección más exhaustiva y eso, la droga se encontró en ambos contenedores, en 320 sacos. Y dicen que son 9.588 kilogramos. Entonces, si fue que usted se equivocó y en lugar de decir kilogramos, debió decir paquetes, bueno, pues dígalo, que no es un pecado equivocarse. No es un pecado equivocarse. Pero la DNCD no habla nunca de libra ni de... Ellos hablan de paquetes cuando se habla de alijos o de hallazgos. No, corríjanos usted, que fue el presidente de la DNCD. Lo hace en ambos términos. Puede decir kilogramos cuando lo pesa y tiene la cifra exacta. Pero y siempre puede decir hablan de paquetes. tanto paquete con Sí, tanto... previo a cuando la declaración se hace, previo a que se pesara en el INACIF. Porque eso es lo importante. Quizás en la premura por dar una información, puedo yo presumir, no tengo la certeza que sea así, ellos hayan lanzado esa cantidad sin esperar el pesaje de la droga por parte del INACIF, que es la fuente oficial. Ante una operación de este tipo, ¿por qué INACIF no se moviliza al lugar y pesa lo que tenga que pesar en el momento? Porque o sea, probablemente... ¿cuál es el problema? Porque parece una cosa tonta con P. O sea, una operación gigantesca para el cargamento histórico más grande, no se puede movilizar, según entiendo yo, porque la ley lo establece así, a alguien de INACIF para que certifique que el peso que está allí... O sea, es que parece una cosa tonta, general. Pero hay... usted conoce al general Cabrera Ulloa, Sí. fue jefe del 6CC y usted lo conoce de muchos años Sí, atrás. sí. Y dicen las agencias internacionales que fue una persona brillante ante el 6CC. O sea, que usted debe saber cuál es su labor y si es confiable Sí. o no, si es una buena persona o no. O sea, usted mejor que nadie puede Sí, decirlo. para mí lo es. Lo en todo es. el sentido de la palabra, y un oficial íntegro y correcto. Entonces, usted puede decir también si hay la capacidad en el INACIF de guardar esa cantidad de droga También. o no, que es lo que nosotros en nuestra gestión periodística hemos preguntado a la DNCD. Cuando preguntamos por qué se quemó de una vez y nos dijeron, no tenemos dónde guardar esa droga, con el riesgo de no saber todavía si hay los riesgos de seguridad que eso acarrea, pero no antes, sin hacer toda la investigación del lugar a lo que se ha hallado. ¿Pudo usted también preguntarle directamente al general Cabrera Ulloa para que le respondiera estas preguntas? No. Bueno, uno por, digámoslo así, por consideración al amigo, ustedes saben que aunque yo soy un expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, soy un miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Y aquí en nuestro país se juega mucho con el tema político, sobre todo con funciones tan delicadas y sensitivas como esa que ocupa el vicealmirante Cabrera Ulloa. Yo pude haberlo hecho y no lo hice porque un contacto entre el vicealmirante Cabrera Ulloa y yo en estas circunstancias, realmente los adversarios, que ya por la posición que ocupa de Cabrera Ulloa, por la posición que ocupa lo tiene, gente aspirando a ocupar su puesto, etcétera, lo pueden cajetear, como podíamos decir por ahí a nivel político, calentar más bien a nivel político. Por ahí anda el vicealmirante Cabrera Ulloa reuniéndose con el general Rosado Mateo. Probablemente sí. A tu WhatsApp, general, hola, buenos días, saludos. ¿Hay capacidad para guardar esa droga? ¿Y por qué lo quemaron tan rápido? No, pero esa pregunta yo se la puedo responder. O sea, el INACIF la bóveda del INACIF tiene capacidad para guardar esa droga. Ahora, en términos de seguridad sí había un riesgo. Pero si esa consideración fuera así, la bóveda de la DNCD todavía está ahí y esa bóveda es inexpugnable. Esa bóveda es inexpugnable. Esa bóveda está metida en un sótano abajo, como a 3 pisos para abajo, que había que hacer un túnel de todo el carajo y el material de que está hecho prácticamente le impide. Y los mecanismos de vigilancia que tiene con sensores de movimiento, con cámaras, etcétera, le podían haber dicho, no, pero déjenla ahí y pongan a funcionar los mecanismos de vigilancia si es que hay alguna duda
sobre la General, seguridad. pero para nosotros que somos civiles, no entrenados, nos resulta como, no vemos cuál es el problema en haber destruido con la mayor celeridad, luego de haber agotado los procedimientos de pesaje, de identificación de pureza y todo, y guardar una porción de cara al proceso judicial a posterior, pero destruir esa droga tan rápidamente no se corresponde con los protocolos, porque usted dijo, por ejemplo, que la quemaban anteriormente cada 6 meses. Cada semana. No, No, cada cada 6 6 meses. Pero el presidente Abinader en algún momento dijo que aquí en estos pasados 4 años, que en los últimos 16 años se ha captado más droga. Y lejos de ver una consideración política, simplemente un tema de volumen. Entonces, esas cantidades que se manejaron hace 10 años, por las razones que sean, no son las cantidades que se están manejando ahora. Por lo tanto, el protocolo debería ser el mismo de respuesta. No, probablemente eran más las que se manejaban antes. Porque ahora al Más de 10 incinerarse, toneladas casi. claro, porque ahora al incinerarse semanalmente, la droga no se acumula. Pero anteriormente sí, anteriormente se quemaban 15, 20 toneladas de droga. Están ahí los récords. Yeah. Pero era obviamente el trabajo en el tiempo Acumulado. más extendido. Ahora, ¿por qué razón? Era una cuestión de prudencia ante el revuelo que ocasionó esto. Usted sabe bien que la delicadeza de determinar el origen de esta droga es el siguiente. Óigase, y probablemente ahora mismo en este escenario en donde estamos y ante los medios de comunicación, el país no tenga la idea de lo que significa la detección de un cargamento de esa magnitud aquí. Eso indica que aquí probablemente pasamos de tener redes de narcotráfico, que es lo que usualmente hemos detectado en los trabajos de inteligencia que se ha hecho, a ser asientos de estructuras con carácter de carteles. No, asientos de estructura con carácter de carteles. Pero eso ya lo habían dicho, que en la zona norte, en Puerto Plata, se han encontrado ramificaciones de redes, inclusive de los mexicanos, que son extremadamente peligrosas. Redes, que hay una diferencia Hay una entre diferencia lo que es de red una y cartel. red y un cartel. Un cartel ya establecido. Un cartel. Domiciliado. Sí, un cartel. Un cártel made in RD. No, hecho esa en droga RD, no es... Aquí no creo que haya un dominicano con capacidad, aunque aparecen los consabidos personajes que están hoy en Estados Unidos presos, pero eso eran parte de estructuras, de redes de narcotráfico. ¿Cuál es la diferencia entre una red y un cártel? El cártel te maneja las 4 operaciones fundamentales de un proceso. Todo. Sí, que va desde cultivo, producción, distribución y comercialización. El cártel solo te hace las 4 eventos. Aquí se estima que no tenemos, se estimaba que no tenemos cárteles propiamente, porque además de el sentido monopólico que implica el concepto cártel, no tenemos la fase primera, que es la fase de cultivo, porque la hoja de coca, el árbol de coca aquí no crece. Por tanto, lo que es el insumo principal, que es la hoja de coca, y el procesamiento que lleva la hoja de coca para sintetizar el alcaloide, que es lo que se comercializa, tampoco aquí hay las condiciones para hacer esa transformación. Pero cuando tú decomisas 9.5, vamos a ir con esa cifra, 9.5 toneladas en territorio dominicano, obligatoriamente tú tienes que cuestionarte, ¿cuál es el origen de esa droga? Bien, ¿Por dónde entró esa droga? Esa es la mayor preocupación. Yo decía ayer, si se determina que eso fue cargado aquí, habrá que dar muchas explicaciones. Estamos terminando, o ya terminamos. Yo quisiera puntualmente 2 preguntas. ¿Por qué son tan cabezaduras estos traficantes que se empecinan en pasar mensual o semanalmente por Caucedo grandes cantidades y se la incautan? Porque si ya te incautaron, ¿y por qué se dice que debe estar pasando mucha droga por aquí? Porque la proporción que se incauta siempre va a ser menor que la que pasa. 2 cosas. ¿Por qué insistir tanto en Caucedo, aunque agarran Pedernales, pero en Caucedo? Y si es verdad entonces que aquí está pasando mucha droga. 2 cosas puntuales. De manera puntual. Lástima que tengamos que ser tan puntuales. ¿Cuál es el ese atractivo sentido. que tiene Caucedo? Eso no es propiamente nada más de Caucedo ni de República Dominicana. En todas partes del mundo se estima que el porcentaje de droga que se detecta es muy inferior al que circula.
Se puede haber más o menos una Sí, un aproximado. porcentaje, creo que anda por el orden del 30%. No tengo Se el dato incauta exacto. cerca del 20 o el 30 Correcto, de lo de la que que cruza. circula, correcto. O sea, que hay un 60, 70%, 70, 80% de 3-1. que siga. Pero correcto. ha subido entonces, porque en años anteriores se decía que era el 10, que 15, aproximadamente se decía el 10, el de 15. 15, Sí, o sea que ha subido en razón de que la superficie de territorio que se está ahora mismo sembrando de cocaína entre Colombia, Perú, Bolivia, se ha incrementado, conforme a los datos de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Pero al mismo tiempo, los mexicanos han logrado optimizar el proceso de procesamiento de la cocaína, obteniendo 3 veces más en términos de rendimiento, de optimización, de la cantidad de kilos de cocaína que obtenían de 1 kilo de hoja de coca. Finalmente, el atractivo de Caucedo, ¿por qué se persiste tanto en cruzar droga por ahí? Es uno de los puertos con mayor conexión en el mundo entero. Y si se le están incautando. merece el riesgo. Algo pasa. Claro, Es porque, ruta. por ejemplo, le voy a poner un caso. Este cargamento. El último caso. Sí, este cargamento, último caso. Intentaron pasar ahora por ahí 9.5 toneladas Y de transbordarlo cocaína. en el mismo puerto, son valientes. Valientes no es que son valientes. Ellos habían probado esa ruta, son ya por ahí bravos. ya pasó Ya hicieron cantidades, un transbordo por claro, ahí. porque ningún cártel arriesga per Esa se cantidad. en un primer envío una cantidad de droga. Por ahí pasó mucha droga antes de, y obviamente que los contactos, por ejemplo, las estructuras que permitieron hacer todos esos movimientos, penetrar, por ejemplo, ese contenedor, que ya las informaciones que tenemos a mano ya señalan de manera puntual que el contenedor vacío que se encontró al lado del contenedor de Guatemala, sabiendo ya que las autoridades de Guatemala han demostrado que no fue en ese contenedor que vino, que fue probablemente en el contenedor vacío. Esa droga vino de afuera. Entonces la introdujeron al puerto. Oye, ¿qué poder tiene esa logística, estructura? ¿no? Que burló los mecanismos de seguridad del puerto. Pero más aún, esos contenedores para moverse, recuérdese que obedecen a una programación que hacen las grúas. Claro. Y esa programación es un técnico que la hace. El gruero también tiene que hacer eso. O sea, el trabajo de las autoridades, por eso es que pedimos tantas explicaciones. Bueno. Por Dios, háblenos, Es una- explíquenos es qué es lo una que investi- pasa. Ellos dijeron que están en investigación, pero parece que es una investigación que tal vez va a tener muchas aristas, porque hay muchas preguntas. al Esa sí es respecto. compleja. Bueno, Es compleja. muchas Es gracias. compleja. El Ministerio Público Muchas era gracias, Rosado Mateo. Ha sido muy ilustrativo su participación aquí y uno aprendió más de ese raro mundo. Y quedamos más preocupados. Del cuando que sabemos muy que poco. cuando usted vino aquí quedamos más preocupados. Y es poco como para preocuparse. Vamos a la Gracias, pausa. gracias, Nena.